Bienvenidos a un nuevo episodio del proyecto de la Stiftung Verbundenheit Junges Netzwerk, en cooperación con las asociaciones amigas en América Latina y que está dedicado a profundizar en los orígenes de la inmigración de alemanes del Volga en nuestra región. Nuestro entrevistado de hoy es Darío Becker. Darío nació en Valle María, provincia de Entre Ríos, Argentina, a unos 40 minutos de Paraná, la capital de la provincia. Es licenciado en Administración de Empresas con orientación en salud. Él ama a sus orígenes y a su tierra, por ello no es casualidad que sea el responsable del Museo Regional Hilando Recuerdos y de las áreas de turismo y cultura de la Municipalidad del Valle María. Bueno, Darío, bienvenido. Hecha ya la presentación, nos gustaría conocer algo sobre los antecedentes de las corrientes migratorias de alemanes del Volga en el mundo, pero especialmente en Argentina. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuántos llegaron? Si es que hay algún dato certero en ese sentido. ¿Y por qué eligieron Argentina? Bueno, buenas tardes, un gusto, muchas gracias por este espacio de poder compartir parte de nuestra historia, parte de nuestro patrimonio, parte de nuestra cultura, eh, con todos los que quieren conocer un poco a estos que nos sentimos muy germanos, muchos de nosotros, y queremos compartir con ustedes estas vivencias, esta historia de nuestra tierra. Aquí nosotros llegamos a fin de diciembre de 1877 a Buenos Aires. Estábamos radicados en ambas márgenes del río Volga, en Rusia, durante casi 100 años, ¿sí? En 1874 llegaron los primeros a la región del Volga, y la primera aldea que así se creó fue conocida como Dobrinka. Más de 30.000 personas llegaron en un largo viaje, invitados por Catalina la Grande, conocida así por Catalina la Grande. Las razones son muchas, la guerra de los 7 años en Europa, razones económicas de mala cosecha, elevados impuestos, hambrunas, minifundios, un servicio militar prolongado, digamos, sufrimiento por ocupación extranjera, opresión de la nobleza, pactos entre casas reales a veces sin considerar los intereses y necesidades del pueblo, algunas intolerancias religiosas entre sectas y separatistas, son algunas de las razones que hicieron que se creara un clima migratorio que Catalina la Grande aprovechó y entonces parte desde el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, desde el Hesse, desde el Palatinado, la Renania, Württemberg, de la Sajonia, el Baden, el norte de Baviera, hasta el Volga, a ambas márgenes del Volga. Los primeros años fueron muy duros, pero bueno, arrancan viviendo siempre en aldeas y trabajando en el campo, dedicados especialmente al cultivo del trigo, el trigo sarraceno, la cebada, el centeno y demás actividades. Siempre vivían, importante este dato, que siempre vivían en pequeñas aldeas de entre 1.000 y 3.000, depende en qué año se mira el censo, pero agrupados en pequeñas aldeas y trabajaban en el campo. Era muy importante vivir agrupados por solidaridad, para defenderse también por unas tribus seminómadas que los solían atacar muchas veces, que eran los conocidos los kirguisios. Bueno, esto hizo, además que el clima es muy riguroso, debemos saber que el río Volga tiene un par de meses que se congela completamente, es un río caudaloso, muy importante de Rusia, se congela. Entonces hay 2 o 3 meses que la actividad agropecuaria en el campo no hay casi actividad, se desarrolla en los otros meses. Entonces las familias vivían en pequeños poblados de entre 1.000, 4.000, 3.000 habitantes, teniendo su centro siempre en el corazón del pueblo, su escuela, die Schule, ¿sí? Muy importante, y el templo, sea protestante o sea católico. El 60% eran protestantes y el 40% católico.
Así que allí desarrollan su vida, van creciendo, no tienen que hacer el servicio militar porque es uno de los beneficios que Catalina le da, no tienen que ir a ninguna guerra, no son convocados, digamos, al ejército, por muchos años no tienen que pagar tributos, es decir, que todas sus cosechas quedan en el pueblo, quedan en la familia, mantienen su lengua, que llevan del Hesse, de la Westfalia, y crean sus propias escuelas dirigidas por los Schulmeister, los maestros de escuela. Nunca casi hablaban rusos, casi nadie habló ruso, muy pocos términos. Es más, tampoco había muchos rusos viviendo en esa región. Así que bueno, allí se establecen y van creciendo en población y en desarrollo cultural, ¿sí? Con sus escuelas propias, su administración propia, su comercio. Y depende en qué año llegaron a ser hasta 500, 600, 700.000 personas viviendo en esa región, en un tamaño más o menos, para que tengamos dimensión, como la provincia de Tucumán. Después de 100 años, el zar Alejandro II depone esas prerrogativas, esos beneficios que le había dado. El más importante era que tenían que hacer servicio militar, y eso significaba estar por 7 años los varones en el servicio militar, y tal vez en alguna guerra, ¿no es cierto?, en algún frente. Después también empiezan a mandarles maestros rusos, ponen administración rusa, tienen que pagar tributos, es decir, un poco rusificar a esta germanidad que allí se va desarrollando durante casi 100 años. Ese es lo que se conoce como el movimiento del paneslavismo, ¿sí? Eslavizar a un grupo grande que hay en Rusia, que eran germanos. No solamente en la región del Volga había un gran grupo, sino que también Catalina ubicó a otro grupo grande en la zona del Mar Negro, la península ahí de Crimea, conocida como la península de Crimea, y en Volinia, digamos, otro grupo grande de alemanes que Catalina había llevado. Así que con estas prerrogativas que caen con el zar Alejandro II para 1864, se crea este clima migratorio. ¿Qué pasa en aquellos años para 1870 en la Argentina? Los gobiernos americanos, América del Norte, Canadá, Brasil, Argentina, estaban buscando población en Europa. Entonces yo digo que es importante estas dos cosas. Un grupo de personas que como que se quieren ir, no se sienten cómodos, y otra parte del mundo receptivo, queriendo buscar población. Debemos saber que Nicolás Avellaneda en 1876 dicta la Ley de Inmigración y Colonización, la número 817, y crea una especie de ministerio de inmigración con Juan Dillon y con personas que andan en Europa, contratados por el gobierno argentino, entusiasmando a personas para venir a radicarse a Argentina. Unos años antes ya lo había hecho Brasil, también Estados Unidos, y gente de las colonias en Rusia, 4 o 5 personas parten a Estados Unidos, otros 4 o 5 vienen a Brasil, y estos que vienen a Brasil también vienen a la Argentina y firman un convenio con el gobierno argentino el 3 de septiembre de 1877, ¿sí? Llega a la Argentina, se encuentra con Juan Dillon, Jacobo Lechmann, Juan Berger, Andreas Basgal, Adrian Weimann, y firman un convenio con el gobierno argentino que les promete campos y radicación aquí. Entonces, nuestra gente, que algunos estaban viviendo en Brasil, en campos mal asignados y con poco aporte del Estado brasilero, se sienten incómodos, no quieren quedarse allí. Por eso buscan venirse de Brasil hacia acá.
El gobierno argentino ya había hecho también bastante conexiones con algunas empresas navieras en Alemania, en Bremen, en el norte del Báltico, buscando que cuando lleguen inmigrantes ahí les expidan pasajes hacia la Argentina. Mis tatarabuelos todos llegan ahí para principios de diciembre a Bremen en 1877. Y cuando van a sacar pasajes, ellos piensan venirse a Brasil. Pero bueno, ya las compañías navieras estaban vendiendo pasajes a Buenos Aires. Por eso estas 1000 personas que llegan en distintos barcos durante el mes de diciembre pensaban que iban a ir a Brasil. El gobierno, la compañía naviera les dice que el puerto está cerrado, que hay pestes en Brasil que no pueden ingresar, los traen a Buenos Aires. Y el gobierno argentino, que ya había firmado el convenio, acelera la creación de la Colonia General Alvear. El gobierno de la provincia de Buenos Aires también crea un espacio y así se van un grupo de familia a la provincia de Buenos Aires, cerca de la zona de Olavarría, por Colonia Nieva, por Hinojo, ¿sí? Allí se establece el primer grupito de alemanes que llegan a Buenos Aires en diciembre. El gobierno de Buenos Aires, ávido también en poblar estas tierras que hacía poco tiempo recién se habían podido pacificar, porque muchas veces habían sido atacadas estas regiones por los aborígenes que todavía estaban en la región, porque esto es la zona de Olavarría, ya azul, bastante al sur de la provincia. Recién se habían pacificado esta región. Así que ese grupo se va a cerca de Olavarría, repito, a Colonia Nieva, y funda, Nieva es un arroyito que hay ahí, Hinojo, la colonia Hinojo, en los primeros días de enero. Mis tatarabuelos, todos ellos, son traídos desde Buenos Aires a la provincia de Entre Ríos. El gobierno entrerriano había creado con el gobierno nacional esta Colonia General Alvear. La Colonia General Alvear es un espacio de campo grande de unas 20.000 hectáreas, para que tengan una idea, unos 25 kilómetros de largo por unos 12 de ancho, campos que algunos eran fiscales y algunos campos eran del Estado de ocupación no muy legal, digamos, expropia algunos campos y crea la Colonia General Alvear y nombra a un administrador, Samuel Navarro, para que reciba a estas personas, las instale en sus chacras, ¿sí? Todos en sus chacras. Una chacra tiene 44 hectáreas, es 1 kilómetro de largo por 500 metros de ancho, y quiere ubicar a cada familia en ese rectángulo de campo, digamos. Nuestros abuelos, mientras están en Buenos Aires, ellos querían ir a Brasil, no entendían por qué estaban mucho en Buenos Aires. Tanto es así que mi tatarabuelo Nicolás Gassman, junto a 2 más, los primeros días de enero se van a Brasil. Se van a Brasil a hablar con el gobierno de Brasil que por favor los vengan a buscar, que ellos no se sienten cómodos en esta ciudad de Buenos Aires. El gobierno argentino, enterado de esto, se acelera el proceso y los trae a Entre Ríos. Los primeros días de enero llegan como 60, 70 personas en un barco y las otras casi 1000 personas el 24 de enero a la ciudad de Diamante, un pequeño, en aquellos años era un pequeño poblado de apenas 1500 personas. Y ahí llegan mis tatarabuelos. Mientras tanto, son ubicados en esta chacra, en esta Colonia General Alvear. Las 1000 personas vienen caminando desde Diamante hasta este lugar donde yo vivo actualmente, y son ubicados en unos galpones que aparentemente habían sido utilizados por Urquiza cuando pasa por aquí, por Diamante, cruza el río Paraná en la batalla de Caseros, ¿sí? Contra Rosas. Bueno, él aquí tenía bastante influencia en la región, en toda la provincia de Entre Ríos, General Urquiza, obviamente. Había unos pequeños galpones y ahí los alojan a estas 1000 personas que eran católicos y protestantes. Mientras tanto, mi abuelo llega a Buenos Aires y cuando llega a Buenos Aires ya no los encuentra más. Llega para casi junio a este lugar, a Entre Ríos, toma el barco, viene hasta aquí, está la Colonia General Alvear,
y encuentra a su familia ubicada en una de las chacras en el medio del campo y su señora había fallecido. Y aquí viene un gran dilema. Le preguntan, ¿qué te pareció Brasil? No me gustan los campos que nos quieren dar. Encontré a unos paisanos no bien atendidos. Y bueno, entonces le dicen los hijos y los demás, bueno papá, si a vos no te gusta, vamos a quedarnos aquí. Ya que nuestra mamá murió y la enterramos aquí, será una señal de Dios que aquí nos tenemos que quedar. Y entonces dice mi tatarabuelo, en su registro, en sus memorias que él escribió y que las tenemos, dijo, bien, pero lucharemos por vivir agrupados en aldea y no desparramados en el campo, uno en cada chacra viviendo. Así que bueno, ahí se produce una pequeña disputa durante un tiempo con el gobierno argentino, que tenía en su cabeza, en su plan, de poblar los territorios. Para poblar los territorios quería que cada familia ocupara su chacra y la trabajara en la agricultura, huerta, cría de animales, etc. No entendía el gobierno argentino, obviamente, el modo de organización que tenían estos alemanes del Volga, mis tatarabuelos todos. Mis bisabuelos tenían en general, cuando yo hago el registro de ellos, unos 10 años, 12 años, 15 años, esa es la edad que tenían mis bisabuelos, eran niños, digamos. Pero mis tatarabuelos eran todos ya casados, tenían sus señoras y sus hijos. Así que bueno, toman la decisión de luchar para que el gobierno argentino permita vivir agrupados en aldea. Y bueno, así se establecen las aldeas con el diseño propio de la colectividad de los alemanes del Volga. Su diseño urbano es propio a las otras aldeas en Rusia. En el centro del pueblo no hay una plaza, en ninguna de estas aldeas, si uno las recorre, hay una plaza. Está el templo y una escuela. Y alrededor hay un parquecito, que hoy es un parque, pero cuando uno ve fotos antiguas siempre estuvo cerrado, perimetrado, y allí funcionaba, en ese espacio, entre la escuela y la iglesia, era el patio de la escuela y de la iglesia, no era la plaza, ¿sí? Para el diseño urbano de los alemanes del Volga, en Rusia y aquí, el centro de la vida era la escuela y el templo. Esas dos dimensiones importantes de donde emanan los valores éticos, morales, religiosos, y la escuela, los valores sociales, los valores de socialización, donde uno hace amigos, donde se relaciona, donde obtiene conocimientos, saberes, donde aprende a rezar, a cantar, a escribir, a leer, ¿no es cierto? Y bueno, y hacer su vida social, digamos. Eso es la escuela. El templo son los valores éticos y morales. Y eso es el centro y el corazón de cada aldea de aquí. Con los años, obviamente, se fueron derribando los cercos que habían en esos espacios y hoy ya son pequeñas plazas en torno a los templos, pero no hay una plaza central como en muchas ciudades que yo recorro y veo que hay 2 manzanas o 4 manzanas y alrededor están los poderes más importantes del pueblo, que es la iglesia, el municipio, la policía, la escuela, los comercios, las familias más importantes, están alrededor de la plaza. Acá es al revés, el centro del pueblo son esas 2 instituciones que dije. Y bueno, durante muchos años, los primeros años, toda esta colonia General Alvear, que estas 4 primeras aldeas eran católicas y una era protestante. Ellos viajaron juntos, convivieron juntos y lucharon por vivir agrupados en aldeas. Después, cuando se pusieron de acuerdo, como provenían de distintas aldeas de Rusia, así fundaron sus aldeas también, ¿sí? Las familias que eran de Keller, en Keller, que hoy es Salto. Los que eran de la aldea Piver, en Rusia, fundaron la aldea Piver aquí, que hoy se llama San Francisco. Los de aldea protestante, Protestantendorf, aldea de los protestantes, aldea de agricultores también tuvieron su nombre. Los de Valle María, nuestro nombre originario es Mariental, ¿sí? Marien, María, Tal, Valle, Valle María. Junto a los de Valle María había de 2 o 3 aldeas más, cerquita de Mariental en Rusia, una aldea que se llama Herzog, Obermunju, Luis, Graf y Rueller. De 6 aldeas, esas familias hicieron lo que hoy es Valle María. La atención pastoral los primeros años la hicieron los jesuitas
alemanes aquí por 10 años. Para 1892 llega la Congregación del Verbo Divino, una congregación religiosa misionera de origen alemán, donde también habían hermanos religiosos y monjas. Ellos hablaban alemán. Eso hizo que por muchos años nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos podían seguir escribiendo, aprendiendo el alemán. ¿Sí? Por eso durante tantos años también se pudo mantener la lengua y hubo en cada aldea una escuela alemana. Obviamente que después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que sucedió, que ya conocemos, se tuvieron que cerrar. Y ahí fue quien se empezó a perder un poco la lengua, sobre todo la lengua escrita y aprendida en la escuela, el Hochdeutsch, ¿sí? El alemán estandarizado. Pero las familias siguieron hablando el Mutterdeutsch, ¿sí? El que aprendemos de nuestras madres, el que se habla corrientemente en la calle cuando se encuentra con un amigo, ¿sí? Que es la lengua del Hesse, del palatinado, del que nunca uno reniega, porque es el que aprende de su mamá, de su abuelo, y bueno, desde ya que hoy todavía muchas personas lo hablamos aquí, yo me encuentro cotidianamente con personas que tienen 50 años, 40, 60, y hablamos en nuestra lengua que tiene 250 años, ¿sí? Darío, Allá de 1170. Así que bueno, traté de explicar un poco por qué tuvimos tanto tiempo, mantuvimos la lengua. Ahí también hay unas razones de por qué pudimos mantener también el canto, la cultura y el baile, porque al venir a una región donde no había otras ciudades importantes cerca, ¿sí? Yo siempre digo, mi papá difícilmente podía casarse con alguien que no fuera de la colectividad. Él para conocer a otra chica tenía que hacer a caballo o en carro por lo menos 30 kilómetros. Si no, las chicas que conocía eran todos de la colectividad de los alemanes del Volga que estaban acá alrededor, o los de su aldea o de una aldea vecina. Mi abuelo igual. Recién para 1950 había ruta, colectivo, donde la gente podía irse más lejos o migrar a Buenos Aires, como pasó en la década del 50 y 60, mucha gente migró de acá. Recién ahí pudieron, digamos, relacionarse más con otras culturas o con otra colectividad de la región. Así que eso también hizo que mucha gastronomía propia de la colectividad de los alemanes del Volga se pudiera mantener por tantos años. Perdón lo largo, pero yo trato de que ahí se comprenda las razones de por qué tanto tiempo uno mantiene una lengua, un canto, un baile, una canción. Es por esas razones. Además, Entre Ríos hay otras razones geográficas. Recién tuvimos un cruce por el río Paraná, el túnel subfluvial Hernandaria-Santa Fe. Recién para la década del 70 se podía pasar, si no había que ir en balsa. Y recién, creo que en tiempo de la dictadura, en 1975, algo así, se inauguró el Zárate Brazo Largo, ¿sí? Si no había que ir en balsa, entonces la provincia estuvo más tiempo aislada, lo que también hizo que se progrese menos económicamente. Por eso también la provincia también fue expulsora de mano de obra. Cuando creció grandemente el Gran Buenos Aires, mis padres en el año 50, en el año 45 al 50, muchos jóvenes migraron. Eso fue nuestra tercera migración. Yo digo que fuimos del Rin al Volga, del Volga al Paraná, y del Paraná, después muchos fueron al Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, a Valentín Alsina, a San Martín, a Rafael Calzada. Bueno, ahí hay mucha colectividad de los alemanes del Volga en el Gran Buenos Aires por razones de trabajo, porque la provincia quedó aislada geográficamente, entonces pudo crecer menos, casi no había tren, era muy difícil cruzar el río Paraná. Entonces eso hizo también que dos cosas, uno pudiera conservar por más tiempo porque estaba más aislado, pero también hizo que después, en los años, la década del 40, más que nada del 50, tantos tuvieron que emigrar a Buenos Aires. Darío, muy interesante, pero volvamos al tema del idioma. Ese alemán del Volga, ¿recibió alguna influencia del ruso?
muy pocos términos, muy pocas palabras, ¿sí? Se incorporaron muy pocas, porque en la región, y sobre todo en la región de donde provenimos los que somos de esta aldea y de estas aldeas, estábamos lejos de una ciudad importante donde habían más rusos, que es Saratov. ¿Sí? Saratov hoy es una ciudad que debe tener 1 o 2 millones de habitantes, una ciudad grande, fue una ciudad grande en su momento, también cuando nuestros bisabuelos estaban allí, pero ellos estaban lejos de esa ciudad. Es decir, que en las aldeas de Graf, de Rehler, de Obermunju, donde soy parte de mi familia, los Wendler son de Obermunju, o de los que son de Paiver, o los que son de aldea Patzenkutter, que esa aldea se llama Marienfeld, originariamente en Rusia y aquí también, el contacto con el ruso fue muy escaso, porque cuando nuestros bisabuelos salieron, nuestros tatarabuelos salieron, todavía no se impartía lengua rusa en las escuelas. Eran todos Schulmeister, todos escribían y hablaban el alemán. Eso hizo que pocos términos incorporamos. Obviamente que hay algunas palabras que sí, que sabemos, que no son nuestras, que se incorporaron. Y algo de la gastronomía, por ejemplo, el Quast, que es una bebida que se hace con fermentación y poca gradación alcohólica, es más bien un refrigerio, es una fermentación básica, eso es tomado de los rusos. El pirog también, el pirog es una especie de empanada que es muy práctica en comer y en llevar al campo para las personas que trabajan, porque se hace con masa de pan, con repollo cocinado previamente, o con el repollo del chucrut tomado de ahí, se lava, se salta en la sartén, se le pone un poco de carne, o de cerdo, o de vaca, o de oveja, se lo mezcla, se lo envuelve, parece una empanada, ¿sí? Y se lo arma en cuadrado, en redondo, como uno quiera la familia, y se hornea en el horno, y uno se lo puede llevar en una bolsita, en una alforja, y es como un sándwich, como una empanada, ¿no? Hoy en día nosotros compramos una empanada y podemos ir a 20 kilómetros y comerla. Bueno, esto es igual. Nuestra gente usaba mucho tomaron eso que les sirvió, porque allí llevaban verdura, llevaban proteína y llevaban hidrato de carbono, ¿cierto? En esa especie de empanada. Y entonces salían a la mañana al campo a trabajar, tenían eso para almorzar y volvían a la noche. Así que bueno, eso se tomó por practicidad también, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos incorporado como parte de la gastronomía. ¿Y su plato preferido? Mi plato preferido son los Käsevarenige. Los Käsevarenige. Varenike, muchos le dicen así, cuando se lo encuentra, está hecho con una masa de fideo, que se la extiende con el palo de amasar y se pone unos cuadraditos en el medio con ricota, un poquito de queso, algo de cebolla, se lo envuelve, se lo pone a hervir y después, como nuestras abuelas estaban acostumbrados a no tirar nada, el pan viejo se lo corta en cuadraditos, se lo salta en cebolla, y una vez que están hervidos, eso, especie de raviol, porque es una especie de un raviol que está relleno con ricota, se lo cuela, se lo pone en una fuente y se pone crema, abundante crema, y se pone los pancitos tostados en la cebolla, se echa arriba, y comiendo 4 o 5 de esos especie de agnolotti. Yo trato de siempre que el que me escucha pueda imaginarse cómo es eso, ¿no es cierto? Cómo es esa comida. Entonces, pongo esa imagen, digamos, que es una especie de raviol medio grande, con masa de fideo, relleno, como digo, con ricota adentro. Y bueno, ahí depende lo que había en la cocina, se le podía poner algo más o algo menos, pero ese es mi plato preferido. Los Käsevarenige, así decimos nosotros. Normalmente se lo encuentra como Varenike, muy de la colectividad, los alemanes del Volga, de los alemanes, de los ucranianos también. Ese es un plato que anda en distintas regiones en el centro de Europa.
Darío, podría decirse que los alemanes del Volga en la región, en nuestra región, tienen o conservaron una identidad. ¿Cómo son los alemanes del Volga en Argentina? Saben mucho de sí mismos, ¿sí? El tener conciencia de quiénes son, de dónde provienen. Eso resultó muy fuertemente en la década del 70, cuando se acercó el centenario, ¿sí?, de la colectividad de los alemanes del Volga, que fue en el año 1978. Hubo una gran movilización de muchos dirigentes de distintas aldeas de toda la provincia de Entre Ríos, del Chaco, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, y se escribió un libro muy importante que se llama Los abuelos alemanes del Volga, que lo escribió Víctor Pop y Nicolás Denning, que lo escribieron para el centenario. La imagen de quiénes eran los alemanes del Volga, un poco en la colectividad, se había como tapado en los años 50, 60. ¿Sí? Esos 20 años después de la Segunda Guerra Mundial fueron malos para la colectividad de los alemanes del Volga, porque era un poco vergonzoso ser hasta alemán. Entonces allí se perdió bastante documentación y un poco la identidad y la lengua, después de la Segunda Guerra Mundial. En el 70, 75 empezó a tomarse conciencia nuevamente de qué es ser eso de alemán del Volga, la identidad, de dónde proviene. Y hoy está muy viva. En todos los pueblos hay un montón de instituciones, asociaciones de alemanes del Volga, muchas orquestas, muchos grupos de ballet, comidas, fiestas, libros, y ha hecho un despertar. Nos ayudan mucho las redes, cada vez se hacen más grupos en las redes. Hay fiestas que ya son casi nacionales, como la Fiesta Nacional de la Trilla en una aldea de aquí en la provincia que se llama Santa Anita. Es una fiesta nacional de la trilla donde con máquinas antiguas se siembra campo y se trilla como en los años 20, 30, 40. Y bueno, así eso hace que mucha gente va cada vez más tomando conciencia de su identidad, de dónde proviene, sus padres, sus abuelos, por lo que han sucedido, por lo que han pasado. Se revaloriza mucho eso. Va a costar mucho más mantener la lengua, pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer, porque hoy es más fácil aprender el alemán estandarizado porque hay reglas, mientras que el alemán del Volga no tiene reglas, no tiene una norma escrita, es una transmisión oral, entonces es más difícil eso. Pero la identidad cultural está muy clara en muchas de las personas que vivimos en Argentina. En Entre Ríos somos unos 300.000 descendientes de alemanes del Volga, que llegaron aquí los últimos que llegaron a Valle María fue en el 1921. Mire hasta qué año llegaron aquí 4 familias desde Rusia. A la provincia de Entre Ríos no llegaban de parar inmigrantes de la colectividad desde el Volga, 1905, 10, 15, 20, hasta ahí llegaban muchas personas, muchas familias, 20 familias, 30 familias de distintas aldeas, porque la rusificación en verdad estaba cada vez más fuerte en Rusia, ¿sí? Llegaban los maestros rusos, no estaba bueno el mantener la lengua. Bueno, eso, el que los chicos tengan que hacer servicio militar. Imagínense que hubo familias que no se decidieron en venir y tenían 4 varones. ¿Qué hacían? Se quedaba el papá, la mamá y las hijas y mandaban a los hijos nomás. Algunos terminaron yendo a Estados Unidos. Por ejemplo, hay casos que 2 hermanos se fueron a Estados Unidos y 2 a Brasil, o 1 a Brasil y 1 a la Argentina, porque no querían hacer el servicio militar en Rusia, porque eran 7 años. Entonces se quedaron los padres allá con las chicas, con las mujeres nomás, tratando de no ingresar al servicio militar. Y bueno, mire usted, mi bisabuelo, que se vino con su señora y sus hijos,
dejó a su papá y su mamá. Por las dudas no sabía cómo le iba a ir acá. Como le fue muy bien acá, ella apellido Dobler, él llegó en 1878, para 1898 se fue a Rusia y se trajo a su papá y a su mamá, es decir, mis tatarabuelos, que nacieron en 1805 y están enterrados aquí en el cementerio de Valle María. Así que hay, digamos, un revalorar la identidad de los alemanes del Volga muy grande. En la provincia de Buenos Aires hay un grupo muy grande en Hinojo, un grupo muy grande en la zona de Olavarría y de Coronel Suárez, ¿sí? Colonia 1, Colonia 2, Colonia 3, o Santa Trinidad, San José y Santa María. Son 3 colonias allí muy pujantes, donde hay museos, donde hay grupos coreográficos, donde se dictan clases en alemán, donde tienen su fiesta. Y bueno, eso hace que los jóvenes vayan viendo y sabiendo de dónde viene su abuelo, su bisabuelo. En la provincia en toda la Argentina, pensamos que somos ya más o menos hoy, en cuarta generación y quinta generación, más de 3 millones de personas, ¿sí? Descendientes de los alemanes del Volga, que están hasta La Pampa, ¿eh? Hasta La Pampa hay una colectividad. En el Chaco, en Castelli, hay una gran colectividad de los alemanes del Volga. Todos estamos muy comunicados unos con otros, ¿sí? Todos nos conocemos mucho, nos visitamos, vamos a fiestas, bueno, nos escribimos. Digamos, es un grupo colectivo, identitario, grande en el país. Darío, nos queda poco tiempo y hay un tema del que se sabe muy poco y me interesa que la gente que nos ve, que nos escucha en este proyecto que nació en Alemania, se sepa algo sobre qué pasó con los alemanes del Volga que fueron deportados a Siberia, a Kazajstán. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Y por qué? bien. Sabemos que en el 17, en 1917, vino la revolución bolchevique en Rusia. El ejército rojo se subleva contra el zar, el ejército blanco. Obviamente, como todos sabemos por la historia, triunfa el ejército rojo, mata a todos los zares, al zar y a toda la familia. Lenin asume el poder en Rusia y producen muchas reformas en toda Rusia. Una muy fuerte que fue mal instrumentada, que fue la reforma agraria, donde las aldeas ya no eran, cada familia no tenía sus campos, sino tenían que hacer campos colectivos, trabajarse colectivamente, lo producido se tenía que distribuir. Bueno, no fue bien organizado eso, la semilla no llegaba a tiempo, bueno, una desorganización. Eso fue en el 20 y 21, tuvieron 2 años de sequía y mueren, se presume que hasta 100.000 alemanes del Volga mueren de hambre en el año 20 y 21 en el granero de Rusia. Debemos saber que la región del Volga era el granero de Rusia. Bueno, esas 2 circunstancias, la reforma agraria de los campos colectivos y las dos sequías por años consecutivos, hizo esta catástrofe. Hasta el gobierno argentino ayudó enviando fondos para ayudar el hambre en Rusia, que se conoce poco, pero esto es oficial, hay documentos oficiales que lo que yo estoy diciendo fue así. El gobierno después asume Stalin y, bueno, obviamente que todo lo que era religioso fue casi borrado. Grandes templos, las cruces volteadas, usados para depósito, para supermercado, para salones de fiesta, borrar todo vestigio religioso. Bueno, obviamente que nuestra gente sufrió mucho eso, ya no podían salir, ¿sí? Ya nadie podía salir. También debemos saber que en
Así que había un mal clima en la colectividad de los alemanes en el Volga. El gobierno, un poco para congraciarse, crea la República Autónoma Socialista de los Alemanes del Volga. Crea la República Autónoma Socialista de los Alemanes del Volga, para dar ciertas libertades de organización que nunca terminaron de poderse instrumentar y siempre dependían del gurú del poder central, y nunca podían llevarse a cabo. Eran más en papeles la República Autónoma Socialista de los Alemanes del Volga que en la realidad concreta. Sabemos después que Stalin y Hitler hacen un pacto de no agresión y más o menos se reparten Europa. Sabemos muy bien por la historia que Hitler traiciona, Stalin invade Rusia y Stalin cree que este grupo de germanos que están en la región y también en el Mar Negro y en Bolinia lo iban a traicionar y los acusan de fascistas, ¿sí? Y de traición. Y de que se iban a plegar a la famosa quinta columna que se imaginaban. Entonces, el 28 de agosto del año 41, Stalin saca un decreto dice de reubicación, una palabra suave, ¿no es cierto? Y de disolución de la República Autónoma Socialista de los Alemanes del Volga y los deporta a Siberia y Kazajistán y a Omsk. Se calcula que en un mes más o menos transportan 1 millón de personas en vagones de trenes de carga, sin suficiente alimento, sin cuidado sanitario, sin provisión de agua. Imaginémonos en un tren de carga por un mes viajando a Siberia. Hay relatos que morían ancianos, abrían las puertas y los tiraban porque ya no aguantaban el olor. El tren no paraba, veía 40, 50, hasta llegar a Siberia. Un viaje hacia la muerte. Y allí, en Siberia y en Kazajistán, los dividieron en los campos de trabajo forzado, conocido como la Trudarm, o los Gulag, los famosos Gulag. Allí, hacinados, divididos entre hombres y mujeres que ya no se podían ni encontrar unos con otros, con apenas unos mendrujos de pan y de pescado por día, tenían que trabajar en la Siberia, en los ejércitos de campo forzado. Ahí se cree que largamente murieron el 500.000 de personas. Recién para la década del 70 pudieron algunos regresar al Volga, pero ya estaban todas sus casas tomadas. La guerra había terminado ya hacía muchos años, pero ellos no pudieron regresar a sus casas. El gobierno alemán creó una ley especial para que los que querían volverse a Alemania puedan volver a Alemania, así que un grupo grande fue a Alemania en la década del 70 y el 80. Fue una deportación, un genocidio, un crimen de lesa humanidad. Así lo creemos, por lo menos muchos de nosotros, solamente una persecución por ser alemán. Una persecución por ser alemán, sin una causa justa que después lo reconoce. Esto debo decirlo, que pasó mientras era la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después no se pidió perdón, pero sí se reconoció que no habían cometido ninguna sublevación contra el gobierno ruso. Pero ya era tarde, ya habían muerto miles y miles de alemanes del Volga y de Bolinia y del Mar Negro y de otras regiones que fueron deportados. Así que nosotros cada año en la ciudad de Paraná, el 28 de agosto de cada año hacemos un acto, una ofrenda floral por la memoria, la verdad y la justicia, sobre todo también pidiendo para los que somos hombres de fe, pidiendo para que ningún totalitarismo en el mundo se atreva a persecutir, a ningún grupo que piense distinto o que sea de una etnia distinta, ¿sí? La vida por arriba y los pueblos por arriba de las ideologías, sobre todo cuando son tan persecutorias contra la vida humana. Así que por eso hacemos cada año nosotros nuestro acto allí en la Plaza de Colectividades en la ciudad de Paraná.
Darío, volviendo a la Argentina y especialmente a Valle María, em, sabemos que ustedes en su aldea han incursionado en el cine y en el teatro. ¿Por qué no nos cuenta brevemente sobre esa actividad? Es así, nosotros aquí cerca de nuestra aldea, Valle María, Mariental, como me gusta decir a mí, hay una ciudad importante donde alrededor también hay otras aldeas, San Rafael, San Juan, San Miguel, Santa Rosa. Ahí tenemos un amigo que se llama Maximiliano Schenfeld. Él es director de cine y hace ya como 10 años estudió cine, es director de cine, filmó una película que se llamó Germania en una aldea que se llama Santa Rosa, muy pegadito a la ciudad de Crespo, y después se vino hasta Valle María, nos conoció a nosotros, y filmamos aquí La Helada Negra, y filmamos aquí también Jesús López y otras películas más que todavía no salieron a luz. Y bueno, él aprovecha nuestros rostros, nuestros olores, nuestros colores, nuestros paisajes para instalar historias que se cuentan a través del cine. Y bueno, el pueblo y muchos de nosotros participamos porque pensamos que es un modo de hacer visible un pequeño pueblo, como somos nosotros de 5.000 habitantes. Imagínense que para nosotros que La Helada Negra, una película que se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Berlín, en Alemania, así que fue muy importante para nosotros que una película hecha en un pueblito tan pequeño, con actores de aquí, con todos nuestros paisajes, nuestros rostros, nuestros cantos, nuestros bailes, pudieran estar presentes en un festival tan prestigioso como es el Festival Internacional de Cine en Berlín. Bueno, eso a uno lo moviliza y uno dice, bueno, es una actividad cultural que también nos hace visible en ese espacio que es tan importante la cultura y que el cine involucra casi todas las artes, porque es visual, es auditivo, tiene todas las sensibilidades, digamos, en una pantalla. Así que bueno, el pueblo siempre se moviliza cuando nuestro director, nuestro amigo, vecino, nos convoca para alguna travesura, digo así, de filmar alguna escena, alguna película o algo así. Darío, muchísimas gracias, pero sobre todo no solamente por compartir los conocimientos que usted tiene, que son vastos, sino también por transmitirnos la pasión por las raíces. Y eso yo creo que es muy valioso y sin duda que las asociaciones de alemanes del Volga en el litoral y en Buenos Aires tienen ese desafío de mantener esos valores vivos. Muchas gracias nuevamente. Quiero agradecer a Silvia Hugar, que estableció el contacto. Y Bueno, ya lo iremos a visitar también, Darío, desde Mendoza. Muy amable, muchas gracias. a ustedes, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Acá serán siempre bien recibidos en nuestra aldea Mariental, Valle María.